Caroline Jones, la mujer que sacudió Hollywood con su icónico papel como Morticia Adams, guardó un oscuro secreto tan bien escondido que solo salió a la luz cuando los médicos se vieron obligados a abrirla en la mesa de operaciones. Durante el apogeo de su deslumbrante carrera, pocos sabían que estaba luchando en silencio contra una pesadilla privada. Pero todo se desmoronó durante un vuelo fatídico. Vomitó sangre y fue llevada de urgencia a cirugía. Lo que los médicos descubrieron dentro de su cuerpo fue nada menos que aterrador. No te pierdas este video para descubrir el secreto que mantuvo enterrado durante casi 40 años. Pero no todo en la infancia de Caroline brillaba. Sus padres estaban constantemente al borde, especialmente durante la Gran Depresión, cuando las cargas financieras pesaban mucho sobre su padre. Incapaz de soportar la presión, abandonó a la familia en 1934. Eso se convirtió en una herida que nunca sanó en el joven alma de Caroline. Su madre, que ya luchaba con agorafobia, ahora tenía que combatir la pobreza mientras criaba a su hija, haciendo que la vida se volviera cada vez más sofocante. Sin otra opción, se mudaron con los abuelos de Caroline. La casa, ya de por sí pequeña, se volvió asfixiante y, lo peor, tuvo que soportar el temperamento violento de su abuelo, ataques de ira repentinos que la dejaban en un estado de miedo constante. Además, Caroline sufría de asma crónica, a menudo confinada a la cama durante semanas. Durante esos largos periodos de estar atrapada en su propio cuerpo frágil, se refugió en libros, música y revistas de Hollywood como su escape. Las páginas brillantes llenas de estrellas deslumbrantes se convirtieron en su ventana a otro mundo, un lugar de glamour, brillantez y oportunidades infinitas. En ese mundo de ensueño, ya no era una niña enferma y frágil, sino una estrella radiante en la pantalla plateada. De ese anhelo silencioso, comenzó a cultivar el sueño de algún día convertirse en una verdadera estrella de cine. Cuando Caroline escuchó sobre el Pasadena Playhouse, una prestigiosa escuela de actuación en California, supo que era su única puerta de salida de la realidad. Decidida a perseguir su sueño, en 1947, con solo 17 años, se convirtió en estudiante allí. En el Playhouse, no solo estudió técnicas de actuación, también experimentó su primer sabor del amor. En agosto de 1949, Caroline conoció a Don Donaldson. El romance entre la chica de 19 años y el hombre de 27 floreció rápidamente. Después de solo un año de citas, se casaron en 1950. Para muchos, parecía una historia de amor romántica, pero en Hollywood suscitó susurros de duda. Desafortunadamente, el matrimonio duró apenas un año antes de terminar en divorcio, dejando a Caroline con una cicatriz en el corazón. Aún así, se negó a desmoronarse. Después de 3 años de esfuerzo, Caroline se graduó con honores del Pasadena Playhouse, lista para entrar en el mundo que siempre había soñado. Pero Hollywood no era un lugar fácil. Pronto se dio cuenta de que el talento por sí solo no era suficiente. En una industria obsesionada con las apariencias, si conseguía un papel o no, dependía a menudo más de su apariencia y de los rígidos estándares de belleza del negocio del cine que de sus refinadas habilidades de actuación. Por el bien de su carrera, decidió someterse a una transformación completa: cirugía plástica, teñirse el cabello de rubio, entrenar para perder su acento texano, alterar su caminar y postura, e invertir en ropa de moda. Esta reinvención lo cambió todo. Poco después, un cazatalentos notó a Caroline durante una actuación en el Players Ring Theater. Después de una exitosa audición, consiguió un contrato de 6 meses con Paramount Studios. Caroline había entrado oficialmente en la industria del cine, pero el costo fue alto. Por mucho que anhelara actuar, no podía sacudirse la frustración de saber que era su nueva apariencia, en lugar de su arte cuidadosamente perfeccionado, lo que finalmente abrió la puerta.
Cuando Carolyn Jones firmó su contrato con Paramount, parecía que su camino en el cine finalmente se estaba abriendo. En 1952 hizo su debut en The Turning Point, un título que se sentía casi profético, como si señalara la transformación de su propia vida. Su familia estaba encantada. Su madre lloraba de orgullo mientras sus abuelos bailaban en su pequeña sala de estar. Pero la gloria se desvaneció rápidamente. Después de su debut, Carolyn solo consiguió 2 papeles menores poco impresionantes antes de que Paramount terminara su contrato. Lo que había parecido un comienzo deslumbrante pronto se disolvió en un silencio desalentador, con Hollywood casi olvidándola. Los problemas financieros golpearon con fuerza. El modesto salario de Paramount no era ni de cerca suficiente para cubrir el alto costo de vida en Los Ángeles. Las cosas se volvieron tan difíciles que su hermana menor Betty tuvo que mudarse con ella para ayudar a pagar el alquiler. Para sobrevivir, Carolyn aceptó cualquier papel que pudiera encontrar, desde pequeñas películas hasta producciones teatrales. Regresó a las luces del teatro en el Preston Sturgis Players Theatre, un lugar que no solo le dio trabajo, sino que también introdujo un nuevo capítulo en su vida personal. Allí, Carolyn conoció a Aaron Spelling, un joven guionista que aún estaba encontrando su camino en la industria. Entre ellos, floreció una extraña pero innegable conexión. Ambos eran ambiciosos, impulsados por un hambre de dejar su huella en el entretenimiento. Lo más importante, compartían un sentido del humor que los acercaba más. Para Carolyn, esto no era solo amor, era el encuentro desvanecido de 2 almas afines. En 1953, la fortuna sonrió a Carolyn una vez más. Fue elegida para House of Wax, una de las primeras películas en 3D jamás realizadas. Su papel era pequeño, pero la película se convirtió en una sensación mundial. Por primera vez, los críticos comenzaron a notar a Carolyn, ofreciéndole palabras de elogio. En el despiadado mundo de Hollywood, su nombre comenzaba a labrarse un lugar propio. Su estrella estaba ascendiendo en el horizonte, y todos creían que estaba al borde de la verdadera fama. Pero mientras su carrera estaba en ascenso, su vida amorosa tomó un giro complicado. Carolyn estaba segura de que Aaron era el hombre de su vida y esperaba una propuesta. Sin embargo, Aaron, aunque profundamente enamorado de ella, dudaba. Creía que no podía casarse hasta tener una carrera estable y los medios financieros para proporcionar un hogar seguro. Carolyn, sin embargo, era impaciente. Odiaba las demoras, odiaba sentirse pasiva, así que, audazmente, tomó el asunto en sus propias manos. Fue Carolyn quien le propuso matrimonio a Aaron. En abril de 1953, los dos se convirtieron oficialmente en marido y mujer, pero Carolyn nunca fue la imagen de una ama de casa de los años 50. Desde el principio, dejó claro que su carrera era lo primero. Para ella, tener hijos solo para cumplir con el deber de una mujer era injusto. Admitió abiertamente que no quería que la maternidad eclipsara sus ambiciones artísticas. Fue una elección audaz, casi rebelde, contra los estándares de la época. Pero Carolyn se mantuvo firme. Mientras tanto, la fortuna volvió a llamar a su puerta. Un director de casting de Columbia Pictures la notó y creyó que era perfecta para un importante proyecto próximo, de aquí a la eternidad. Prometió que si la audición iba bien, el papel sería suyo. Para Carolyn, esto no era solo otra oportunidad. Era el billete dorado que podría colocarla entre las verdaderas estrellas de Hollywood. Pero el cruel destino le dio la espalda una vez más. La noche antes de la crucial audición, Carolyn fue golpeada por una fiebre feroz debido a una neumonía. Su temperatura se disparó por encima de 104 grados y fue llevada al hospital en estado crítico.
El papel soñado, uno que creía que aseguraría su estrellato, se le escapó y fue a parar a Donna Reed en su lugar. Irónicamente, ese mismo papel le valió a Reed el premio de la Academia. Para Carolyn fue como si le robaran su futuro justo ante sus ojos. La atormentaba la pregunta: si hubiera estado sana ese día, ¿qué tan diferente sería mi vida? La decepción sumió a Carolyn en una profunda crisis. Temía que su momento para brillar hubiera desaparecido para siempre. Los trabajos que siguieron estaban lejos de ser prestigiosos, papeles menores de apoyo que mantenían su nombre oculto en las sombras. Pero entonces una chispa de suerte apareció en el lugar menos esperado. En la despedida de soltera, Carolyn tomó una decisión audaz. Se cortó el cabello largo, lo tiñó de oscuro y se reinventó con una imagen completamente nueva. Su tiempo en pantalla duró solo 8 minutos. Sin embargo, cada segundo fue electrizante. Los críticos la colmaron de elogios. Los periodistas se apresuraron a entrevistarse con ella. Y sucedió algo que nadie esperaba. Carolyn fue nominada a un premio de la Academia como mejor actriz de reparto. Fue una alegría tremenda, pero una llena de amargura. La noche de los Oscar, Carolyn se sentó en nerviosa anticipación, esperando escuchar su nombre. En cambio, la victoria fue para Moshi Umechi. Carolyn salió del teatro bajo las luces brillantes, llevando el honor del reconocimiento, pero sin trofeo en mano. Aún así, esa noche esculpió una nueva determinación en su interior. No se detendría hasta demostrar que era una artista verdaderamente digna de grandeza. La siguiente oportunidad llegó en 1958, cuando Carolyn fue elegida junto a Elvis Presley en King Creole, la última película del rey del rock and roll antes de que entrara al ejército. Irónicamente, en ese mismo momento, Carolyn fue golpeada por una fiebre de 1200 F. Temiendo que pudiera contagiar su enfermedad a Elvis, pidió omitir la escena de beso. Elvis bromeó: «Está bien, tal vez de esta manera me libraré del servicio militar». Su comentario medio en serio hizo reír a todo el equipo. Afortunadamente, la película fue un gran éxito, marcando otro hito en el accidentado camino de Carolyn. A pesar de su creciente fama, Carolyn seguía siendo encasillada en papeles excéntricos de apoyo. Cuando le ofrecieron el guión para Carrera, exigió firmemente el papel protagónico romántico, dejando el papel del compañero peculiar a Shirley M. Lan. Carolyn quería demostrar que podía ser una verdadera protagonista, no solo una decoración al lado de los personajes principales. Pero la vida rara vez sigue el guión. La película resultó ser un fracaso de taquilla, aunque muchos críticos la elogiaron como la actuación más matizada y profunda de Caroline. Para ella fue un triunfo artístico, pero una decepción comercial, un paradoja demasiado familiar en Hollywood. Detrás de escena, Carolyn comenzó a sumergirse en el estilo de vida glamuroso de la élite de Hollywood. Ella y Aaron Spelling, para entonces un guionista bien conocido, construyeron una lujosa mansión de 13 habitaciones, llenando sus armarios con pieles y joyas. Ante el público, Carolyn mantenía la imagen de una estrella radiante. Pero en verdad, los guiones importantes se volvieron escasos y la prensa mencionaba su nombre cada vez menos. Mientras tanto, la carrera de Aaron despegó inesperadamente. Él estaba emergiendo como uno de los escritores más prometedores de la televisión. El desequilibrio se volvió dolorosamente claro. De ser el centro de atención, Carolyn gradualmente se convirtió en una sombra al lado de su esposo. Peor aún, Aaron desarrolló hábitos sospechosos, frecuentemente ausente por la noche con excusas vagas. Poco a poco, la confianza se erosionó y para agosto de 1964, su matrimonio de más de una década terminó en divorcio. Con solo 34 años, Carolyn parecía estar viendo cada parte de su vida colapsar.
pero no tenía idea de que estaba a punto de entrar en el papel más grande de su carrera. Hasta entonces, Carolyn había rechazado repetidamente ofertas de televisión, aferrándose a su sueño de ser una estrella de cine. Sin embargo, una propuesta irresistible para un papel en un programa de televisión diurno la hizo reconsiderar. El personaje era excéntrico, oscuro y lleno de humor, casi como si hubiera sido hecho a medida para Carolyn. Fue una elección que no tuvo que pensar dos veces y se convirtió en el papel definitorio de su destino. En 1964, Carolyn se unió oficialmente al elenco de la familia Addams en el papel que definiría su carrera, Morticia Addams. Sin embargo, el programa generó controversia. Cuando la familia Addams se estrenó por primera vez el 18 de septiembre de 1964, muchos espectadores se sorprendieron por la química ardiente en pantalla entre la Morticia de Carolyn y su esposo Gómez. Sus audaces muestras de afecto escandalizaron a las audiencias conservadoras, pero el murmullo sobre su romance en pantalla no era nada comparado con el verdadero tormento de Caroline. El infame vestido de Morticia, aunque glamuroso en cámara, era pura tortura. Era tan ajustado que Caroline apenas podía caminar, y quitarlo después de filmar tomaba hasta 20 minutos. Eventualmente, los diseñadores de vestuario añadieron velcro en la parte posterior para que pudiera quitarse más fácilmente, permitiéndole moverse entre escenas. Aunque esta no era la glamorosa carrera cinematográfica que Caroline había soñado alguna vez, el programa le dio el protagonismo que había anhelado durante tanto tiempo. La familia Addams se convirtió rápidamente en un fenómeno de la cultura pop. A los 35 años, Carolyn se disparó a la fama de primera línea con millones de fanáticos devotos. Era el sueño hecho realidad, y Carolyn atesoró cada momento de ello. Pero el sueño se vino abajo. A pesar de la popularidad del programa, ABC canceló La familia Addams después de solo 2 temporadas. Carolyn estaba devastada. Después, tomó un puñado de papeles como invitada en televisión durante el año siguiente, pero las nuevas oportunidades seguían siendo escasas. Carolyn sospechaba que se había vinculado tanto a Morticia que las audiencias ya no podían aceptarla en ningún otro papel. Su carrera declinó drásticamente, dejándola sin un camino claro hacia adelante. Con pocas opciones restantes, Carolyn regresó al escenario, tomando un papel en The Homecoming en Broadway, pero odiaba cada minuto de ello, sintiéndose acabada y amargada. Buscando consuelo, Carolyn se volvió hacia su amigo y entrenador vocal, Herbert Green. Su relación gradualmente se profundizó en romance y se casaron en diciembre de 1968. Pero muchos de los amigos de Carolyn desaprobaban el matrimonio. Lo encontraban extraño, poco amigable, incluso desagradable. Él persuadió a Carolyn para que abandonara la actuación por completo y se mudara con él a Palm Springs. Desde entonces, Carolyn vivió en aislamiento. Su vida, una vez brillante, se volvió oscura y sombría. Después de 7 años de vivir en aislamiento en Palm Springs, Carolyn Jones finalmente se dio cuenta de que no podía vivir sin las luces del escenario. A los 46 años, cuando muchos creían que su carrera había terminado, Carolyn eligió una vez más un nuevo comienzo. Terminó audazmente su sofocante matrimonio con Herbert Green y regresó a Los Ángeles, el lugar donde sus sueños una vez florecieron. Pocos pensaron que el público aún la recordaría, pero afortunadamente el amor de la audiencia por Carolyn no había disminuido. Comenzó a aparecer nuevamente en papeles como invitada en televisión, participó en producciones teatrales y lentamente redescubrió su orgullo, la sensación de ser una artista, de entregarse por completo a su oficio. Fue el escenario lo que trajo a Carolyn un nuevo amor. Durante los ensayos, conoció a Peter Bailey Britten, un colega apasionado y lleno de energía.
Su relación floreció naturalmente, dando a Caroline la esperanza de que finalmente podría encontrar la felicidad duradera después de tantas pérdidas. Pero el destino no le permitió mucho tiempo. En un vuelo de Dallas a Los Ángeles, Caroline de repente cayó gravemente enferma, vomitando sangre violentamente en el baño del avión. Al aterrizar, fue llevada de inmediato al hospital donde los médicos se vieron obligados a extirpar la mayor parte de su estómago para salvar su vida. Los resultados de las pruebas fueron devastadores. Cáncer de colon avanzado. A los 51 años, en lugar de buscar la simpatía del público, Caroline eligió el secreto. Soportó en silencio cirugías y agotadoras rondas de quimioterapia, negándose a convertirse en un objeto de lástima. Cuando su condición mejoró temporalmente, hizo un poderoso regreso a la pantalla en la telenovela Capital. Para Caroline, actuar era más que una profesión, era su razón de vivir. Una vez dijo: «Hasta mi último aliento, todavía quiero ser actriz». Pero la esperanza pronto se desvaneció cuando los médicos confirmaron que el cáncer había regresado. Incluso entonces, Caroline no se rendiría. Continuó apareciendo en Capital, incluso cuando su cuerpo estaba tan débil que tenía que sentarse en una silla de ruedas para terminar sus escenas. Detrás del maquillaje, bajo el gorro de encaje y la cinta que ocultaba su cabello perdido por la quimioterapia, aún llevaba el orgulloso aura de una verdadera estrella. En septiembre de 1982, Caroline y Peter celebraron una boda simple pero profundamente emocional. Quería lucir radiante en su gran día, y con toda la fuerza que pudo reunir, Caroline apareció como una novia resplandeciente, desafiando el dolor que devastaba su cuerpo. Fue un momento que afirmaba tanto el amor como el orgullo de una mujer que una vez cautivó a millones. Sin embargo, menos de un año después, en julio de 1983, Caroline cayó en coma en su hogar en West Hollywood. Tomó su último aliento el 3 de agosto de 1983 a solo 53 años. Antes de fallecer, Caroline había preparado sus últimos deseos de donar el disfraz y la peluca de Morticia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas como un testimonio de su papel icónico. Su viudo Peter también confió los guiones originales de la familia Addams a UCLA. De esta manera, Morticia Addams y Caroline Jones viven en la memoria del público como símbolos perdurables de belleza misteriosa, talento y fuerza inquebrantable ante el destino.